Buenas tardes a todos y a todas. Este video es un ejercicio resuelto donde se muestra cómo determinar las raíces o ceros de un polinomio. Veamos, el ejemplo que tenemos es el siguiente. Determine las raíces del polinomio p de x igual a 4x a la cuarta menos 31x cuadrado menos 21x más 18. Bueno, recordar que determinar las raíces significa encontrar los valores de x donde el polinomio es cero, es decir, es resolver la ecuación, en este caso sería resolver la ecuación de cuarto grado. Sabemos que no hay una fórmula para resolver, más podríamos quizás factorizar si es que tuviéramos alguna fórmula adecuada que nos ajustara, pero en este caso no. Bueno, pero existe un teorema que nos dice lo siguiente. Dice que nosotros podemos determinar los posibles ceros de un polinomio tomando, por un lado, todos los factores primos del término enésimo divididos por todos los factores primos que van a ser del término libre, que en este caso sería 18 y el término. Acá tenemos un ejemplo, dice, determine las raíces del polinomio. Polinomio de grado 4, 4x a la cuarta menos 31x cuadrado menos 21x más 18. Encontrar las raíces acá significa determinar aquellos valores x que hacen que este polinomio sea cero. Es decir, qué valores x hacen que este, al reemplazarlo, ¿cierto?, me dé cero. Ahora, cuando encontramos esos valores, nosotros podemos factorizar este polinomio de grado 4. Vamos a ver si realmente tiene raíces reales, porque podría tener raíces complejas. Aquí vamos a usar un teorema que nos va a ayudar a encontrar las posibles raíces de este polinomio, las posibles raíces reales. Y bueno, ¿cómo va a ser eso? Identificamos por una parte el coeficiente libre, que es el coeficiente que ya no tiene acompañado con x, ¿cierto? El coeficiente de grado 0. Y también identificamos nuestro coeficiente enésimo, que en este caso es de grado 4. Aquí sería 4 y el coeficiente libre 18. Entonces, ¿qué dice este teorema? Dice que las raíces del polinomio son los factores primos del término libre, en este caso 18, dividido por los factores primos del término enésimo. Esos son todos los posibles. Veamos quiénes serían. Tenemos los factores primos de a sub 0 dividido por los factores primos de a sub 4. Entonces, ¿quiénes serían todos aquellos factores primos de a sub 0? Si a sub 0 es 18, entonces los factores primos son el más menos 1, ¿cierto? El más menos 2, más menos 3 y más menos 3, porque si multiplicamos 3 por 3 son 9, por 2 son 18 y por 1 son 18 y debemos considerar el 1. Ahora, ¿qué pasa con los de a sub 4? Ahí están también más menos 1, más menos 2 y más menos 2, porque 2 por 2 son 4 y por 1 son 4. ¿Por qué consideramos los negativos? Porque podría ser que estuviéramos multiplicando puros negativos, en este caso del a sub 0, menos por menos y por menos y por menos, y también nos daría 18. ¿ya? Y acá podríamos estar multiplicando dos negativos, por ejemplo, menos 1 con menos 2, pero eso da positivo y con 2 positivo nos da 4. Es decir, también debemos contemplar los negativos porque en pares se hace positivo. Entonces, ya sabemos que tenemos los factores por el lado del término libre, el 1, el 2 y el 3, porque no lo consideramos repetido el 3 solamente una vez. Y por la parte del coeficiente de a sub n, en este caso a sub 4, serían el 1 y el 2. Entonces, ¿quiénes serían todas las divisiones posibles? Las divisiones posibles serían 1 dividido por 1, o más bien dicho, más menos 1 dividido por más menos 1, y al dividir más con más o más con menos nos van a dar más o menos 1 también. Otra división
un factor primo del numerador, en este caso del a sub 0, con el mismo del denominador. Vamos a hacer todos los del numerador con el primero del denominador y después todos los del numerador con el segundo del denominador. Es decir, más menos 1 más menos 2 más menos 3 dividido por 1 y luego más menos 1 más menos 2 más menos 3 dividido por 2. Ya hicimos el más menos 1 dividido por más menos 1 que nos da más menos 1. Ahora vamos con el más menos 2 dividido por más menos 1 que nos da más menos 2. Y finalmente con el primer denominador tendríamos más menos 3 dividido por más menos 1 y eso sería simplemente más menos 3. Tomando ahora dividido por más menos 2, bueno, más menos 1 dividido por más menos 2 nos daría más menos 1 medio. Ahora más menos 2 dividido por más menos 2 nos daría más menos 1. Y más menos 3 dividido por más menos 2 nos da más menos 3 medios. Entonces ya tenemos posibles ceros. El más 1, el menos 1, el más 2, el menos 2, el más 3, el menos 3, el más 1 medio, el menos 1 medio, el más 1, el menos 1 y el más 3 medios y el menos 3 medios. ¿Cómo vamos a saber si realmente son ceros del polinomio? Bueno, aquí ya pasaríamos a utilizar el teorema del resto. Veamos. El teorema del resto decía lo siguiente, que si teníamos un polinomio y justamente tomábamos la raíz o el cero y lo reemplazábamos allí, el resultado tenía que ser cero. Veamos qué pasa. Vamos a tomar todas las posibles raíces que ya habíamos visto anteriormente. Estaba el 1, el menos 1 y vamos a ir reemplazando en el polinomio a ver si realmente efectivamente nos da 0. Si reemplazamos en el 1, en el polinomio, ¿cierto? 4 por 1 a la cuarta, por menos 31 por 1 al cuadrado, menos 21 por 1 más 18, ese resultado es menos 30. Vamos a probar ahora con el menos 1. Hacemos exactamente lo mismo, reemplazamos. Ustedes lo pueden comprobar más calmadamente después y eso nos va a dar 12. Tomamos ahora la otra posible raíz que sería 2. Hacemos lo mismo, reemplazamos 4 por 2 a la cuarta, menos 31 por 2 al cuadrado, menos 21 por 2 más 18 y ese resultado nos da menos 84. O sea, hasta ahora no hemos encontrado ninguna raíz. Seguimos, veamos qué pasa con el menos 2. También hacemos el mismo reemplazo y aquí sí nos dio 0, es decir, menos 2 es una raíz real de nuestro polinomio. Bien, encontramos 1. Seguimos. ¿Habrá alguna otra? No lo sabemos. Seguimos con las posibles raíces que ya habíamos determinado anteriormente. Reemplazamos en 3 y lo mismo, ¿cierto? Encontramos que también nos dio 0. Entonces ya encontramos dos raíces. Por cierto, como este polinomio es de grado 4, podríamos tener 4 raíces reales o también podríamos tener 2 reales y 2 complejas conjugadas. Y también, bueno, podríamos haber tenido 2 pares de complejas conjugadas, pero aquí ya encontramos 2 reales, así que tenemos que ver si aparece una más real es porque hay 4. ¿Ya? Veamos, seguimos. Tenemos el p de menos 3, ¿cierto? Reemplazamos, hacemos lo mismo y ahí nos da 126, esa no es raíz porque nos debió haber dado 0. Seguimos ahora con el evaluar en el 1 medio. Insisto, ustedes lo pueden hacer calmadamente, ¿cierto? Reemplazar y verificar. Y aquí nos da 0. Entonces efectivamente ya no es que tengamos dos raíces reales solamente, sino que ahora ya nos damos cuenta que vamos a tener 4. Entonces aquí ya encontramos la tercera y vamos a seguir a ver si encontramos la cuarta dentro de estas posibles raíces. ¿Ya? Podría ser que no esté, pero nosotros también podemos hacer la división del polinomio por lo que ya conocemos y podríamos determinar la cuarta. Pero vamos a seguir, veamos. Aquí teníamos también el menos 1 medio y al reemplazar en el menos 1 medio nos da 21
así que no es raíz. Seguimos con el 3 medios y reemplazamos y nos da menos 63. Y seguimos con el menos 3 medios, reemplazamos y aquí sí que nos da 0. Entonces, nuestra cuarta raíz era menos 3 medios. Entonces, las cuatro raíces reales son menos 2, 3, 1 medio y menos 3 medios. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es factorizar. Teníamos el teorema del resto y decía que si nosotros tomábamos esta posible raíz y nos daba 0, era raíz efectivamente. Entonces este factor x menos c era un factor de p de x. Entonces vamos a ver qué significa esto. Entonces ya determinamos todas las raíces, ¿cierto? Determinamos que el menos 2 era raíz, determinamos que el 3 también lo era, determinamos que el 1 medio también lo era y que finalmente el menos 3 medios también lo era. Entonces la factorización nos va a quedar de la siguiente manera. Como insisto, este era polinomio de grado 4, vamos a tener estos 4 ceros y con estas raíces, ¿cierto? El menos 2, el 3, el 1 medio y el 3 medios, podemos factorizar el polinomio. Bueno, nuestro polinomio quedaría x menos menos 2. ¿Por qué? Porque menos 2 es la raíz y recordemos que el factor lineal para factorizar el polinomio sería x menos c, es decir, x menos este valor menos 2. Luego quedaría el otro factor x menos 3. Ahí no cambia de signo porque como el 3 es positivo quedaría x menos 3. Luego sería x menos 1 medio y finalmente x menos menos 3 medios. Entonces, para que nos quede operados estos signos, o sea que quedaría x más 2, ¿cierto? Menos menos da más, por x menos 3, por x menos 1 medio y por x más 3 medios. Y ahí está finalmente nuestra factorización. Esta factorización la hicimos, ¿cierto? Porque encontramos las raíces, todas las raíces del polinomio. En esta aplicación que es GeoGebra, vamos a tomar este polinomio y lo vamos a graficar, ¿ya? Porque en la teoría de polinomios, los ceros del polinomio son las raíces o es como cuando graficamos, ¿cierto? La parábola que encontramos las raíces, son los puntos de intersección con el eje X. Acá lo mismo, el polinomio de grado 4 va a ser un polinomio que se puede graficar y justamente las raíces van a ser los puntos donde vamos a intersectar con el eje X. La gráfica en este caso, nuestro polinomio, es esta. Ya la voy a agrandar un poquito. Ahí. A ver si la podemos ver. Si ustedes la observan ahí, es una gráfica que es una curva que viene bajando, luego sube, luego baja. No alcanzamos a ver bien porque ya no la podemos agrandar tanto, achicar tanto, perdón. Pero esa es la curva. Y vamos a ir a ver en qué momento es en que va cortando el eje de las X. Bueno, uno de los puntos donde corta el eje X es el menos 2,0, menos 2 en X, 0 en Y, 0 en el eje de las Y o de las Y, como usted quiera, y una de las raíces que habíamos encontrado anteriormente era menos 2. La otra que encontramos fue menos 3 medio, pero aquí va a aparecer como menos 1,5 porque si usted divide menos 3 partido por 2 le va a dar 1,5. Ahí está el otro, menos 1,5, la otra raíz también con menos 1,5 en el eje de las X. Son los valores de X donde el polinomio se hace 0. En este caso el polinomio está representado por el eje de las Y. Y ya tenemos esa raíz, tenemos la otra raíz que era 1 medio y finalmente tenemos la cuarta raíz que era 3. Así que ahí está el polinomio. Aquí lo voy a dejar, se va un poquito más chico. Vamos a mover un poquito esto. Ahí está nuestro polinomio graficado con las raíces reales.
Ustedes pueden buscar esta aplicación GeoGebra para comprobar las raíces de cualquier polinomio. Por supuesto que van a tener que hacer el trabajo algebraico de determinar las raíces, pero esto es una buena forma de corroborar esas raíces que determinaron. Bien, aquí terminamos este ejercicio.